¿Se acuerdan que en la clase anterior estuvimos mirando un poco de lo que era memoria RAM, pero comenzamos hablando anteriormente los tipos de memorias que existían, ¿sí? ¿Cuáles eran los tipos de memoria que existían? Bien, hoy vamos a avanzar un poquito más. Vamos a desarrollar el concepto de unidades de almacenamiento. La clase pasada vimos lo que era memoria principal, cuál era su principal función, en qué consistía, su estructura, las partes, y así qué tipos o qué clases de memorias habían, históricamente cómo aparecieron, cuáles son las que están en el mercado actualmente, cuáles son las que se vienen, ¿sí? Tenemos varios tipos de memoria, ¿sí? Hablando de lo que era la clase pasada, la memoria RAM. Pero hoy quiero que entremos un poquito a ver, vamos a tratar de hacer esta clase y ver si nos da para hacer en la próxima también un poquito de lo que es almacenamiento, ¿sí? Unidades de almacenamiento, que también es un tipo de memoria. Y bueno, vamos a comenzar como en la clase pasada, fue un videíto, ¿se acuerdan que lanzamos un videíto para introducirnos? ¿Sí? Así que vamos allá. Ustedes me dicen si se escucha bien, ¿sí? El disco duro tiene 5 partes principales. Un circuito impreso que recibe las órdenes del ordenador y controla el disco. Un motor eléctrico que hace funcionar el plato del disco duro a exactamente 7.200 revoluciones por minuto. El circuito impreso mantiene la velocidad constante. Y ahora viene la parte importante: los brazos accionadores que sostienen los cabezales de lectura y escritura. Los extremos de los brazos son abiertos porque justo en medio van las bandejas del plato. Pero los cabezales jamás tocan los platos. El espacio que hay entre los cabezales y la superficie del plato es 5.000 veces más delgada que un cabello humano. Los cabezales flotan en el aire que crean los platos al girar. Ese aire es esencial, ya que evita que los cabezales choquen contra el plato. Sería toda una catástrofe. Hablar de catástrofe no es una metáfora. A esta escala tan pequeña, el peso de los cabezales puede compararse con el peso de un avión 747. Un avión 747, con 100.000 pasajeros, volando a 100 km por hora y a una fracción de milímetro del suelo. No hay ninguna fricción que disminuya la velocidad, así que los brazos pueden mover los cabezales para escribir o recuperar datos hasta 60 veces por segundo. El motor que mueve los brazos es invisible porque es un sistema electromagnético impulsado por 2 fuerzas de la naturaleza, la electricidad y el magnetismo, que hacen que los brazos se muevan de delante hacia atrás por todo el plato a la velocidad de la luz. Después de hablar de los componentes, pasemos a los datos. Los datos se almacenan en el interior de unas pequeñas pistas concéntricas en la superficie del plato. Durante la fabricación se crean hasta 200.000 pistas en el plato. Cada pista está dividida en sectores. El mapa de las pistas y de los sectores que hay en el circuito impreso le dice al cabezal dónde tiene que leer o escribir exactamente la información. La superficie del plato es suave y brillante, pero si nos fijamos más de cerca, es algo más complicado. En la superficie hay una película magnética que memoriza toda la información. Los cabezales magnetizan las secciones microscópicas de la película y almacenan los datos empleando un código binario de unos o ceros. Cada 1 o 0 se llama bit. Los bits tienen más o menos valor según la orientación de su campo magnético, positivo o negativo. Pero es muy fácil acumular bits. Una fotografía de alta calidad puede medir 29 millones de bits y necesitar 12 secciones del plato. Parece gigantesco, pero en realidad, una grandiosa cantidad de bits puede caber en un sitio extremadamente pequeño. Cada centímetro cuadrado de la superficie del plato tiene 31.000 millones de bits. Eso sí que es ahorrar espacio. Un disco duro almacena y recupera una gran cantidad de información a velocidades que desafían la comprensión. Gracias al poder del magnetismo,
La brillante superficie del disco duro puede almacenar el contenido de varias colecciones de enciclopedias o cientos de miles de imágenes con mucha facilidad. Bien, entonces ahí hicimos una pequeña introducción a lo que es el dispositivo de almacenamiento más común en los últimos años, que es el disco mecánico, ¿sí? En el videito podíamos ver algunas particularidades que quería resumirlas así rápidamente, así que cuando estaba haciendo algunas anotaciones también encontré un fragmento de este programa de cómo se hace, ¿no? Y ellos mostraban cómo funciona, cómo está hecho, y era un resumen práctico, así que quise compartirlos. Bien, nosotros hicimos un pantallazo general y ahora vamos a tratar de ir desglosando un poquito, ¿sí? El disco es uno de los componentes informáticos que por medio de los que nosotros utilizamos datos, ¿sí? A diferencia de la memoria que vimos o el dispositivo anterior, que era volátil, ¿se acuerdan? Que la información permanecía en el dispositivo mientras este era alimentado o recibía corriente eléctrica, ¿no? Bueno, estos no se borran, estos dispositivos de almacenamiento no son volátiles, no se borran, no pierden la información guardada cuando la unidad deja de recibir energía o cuando se apaga, ¿sí? Estos discos magnéticos aparecen en los años 1950, 56, y la empresa que gestiona o crea este dispositivo es la empresa IBM, y vamos a ir viendo un poquito de su evolución dentro de un ratito, ¿sí? Bien, IBM inventa el primer disco duro en o sea, si bien viene desarrollando conceptos antes, crea su disco duro de 5 megabytes en 1961 aproximadamente, que es el disco 350. Era un dispositivo que contaba con 50 discos de 61 centímetros de diámetro, ¿sí? Y que giraba o daba vueltas cerca de 1200 veces por minuto, ¿sí? Este dispositivo pesaba más de 1 tonelada, pesaba más de 1000 kilos, y el proceso de lectura y escritura era de 600 milisegundos, ¿sí? Ese fue el primer dispositivo que IBM, digamos, lanza como espacio de almacenamiento. Luego, en 1962 aproximadamente, lanza otro dispositivo que tenía algunas mejoras respecto al anterior. Ya podemos hablar de un cabezal de lectura, y hablamos o empezamos a introducir un concepto de extraíble. ¿Qué quiere decir? Este tipo de almacenamiento lo que tenía era que uno podía sacar estos discos que vemos ahí, se podían intercambiar. Ustedes ven ahí que tiene una tapa, ¿sí? Bueno, esos eran pack de más o menos 6 discos cada pack, y en cada uno de esos packs lo que se podía hacer era almacenar hasta 2,6 megabytes por pack, ¿sí? Pesaba algo de 4,5 kilos cada pack de discos, y lo que nos permitía era guardar datos, y cuando queríamos seguir grabando en otros podíamos intercambiar. El proceso de escritura y lectura y escritura era de 180 milisegundos, tardaban mucho menos, ¿sí? Bien, ya para más adelante se van también haciendo unas mejoras. Por ejemplo, en el disco 1301 1301 ya empezamos a ver cabezales separados para cada disco, ¿sí? Es una mejora que se hace, y ya se puede almacenar hasta 28 megabytes. Con el disco 3340, otra de las mejores que aparece es que el disco o los cabezales pueden mantenerse arriba del disco, ¿sí? De los discos estos que mencionábamos, y se podía almacenar alrededor
de 30 megabytes de cada lado. Ya se podía leer y escribir de ambas caras del disco, ¿sí? En 1980 aproximadamente IBM ya empieza a manejar 2,52 gigabytes de almacenamiento por cada dispositivo, y eso lo hace en su equipo número 3380. Esto es un poquito de historia nomás para ver cómo llegamos a esto, ¿no? Pero el cambio significativo a nivel usuario, a nivel computadora personal, lo hace una empresa que hoy la conocemos como Seagate, ¿sí? Algunos han escuchado esta marca de discos, es una de las marcas muy conocidas, Seagate se escribe, y en 1980 esta empresa, que tenía otro nombre anteriormente, lo que hace es crear un disco de 5 pulgadas, aproximadamente 5 pulgadas, y estaban pensadas para justamente estas computadoras computadoras personales, las PC, famosas PC, ¿sí? Y podían almacenar hasta 5 megabytes. Esto fue como un gran avance respecto a las computadoras de escritorio. Bien, en 1988 también ya Toshiba lo que hace es crear el disco de 2,5 pulgadas, que es el disco que se introduce para dispositivos portátiles, ¿sí? Que podían almacenar hasta 20 megas en cada plato. Bien, dejando un poquito la historia, nosotros vamos a decir que la unidad de disco duro es la unidad de disco rígido es ese dispositivo que va a almacenar o que va a recibir los datos que ya han sido procesados. Por ejemplo, cuando nosotros instalamos un programa, nosotros cargamos información en el dispositivo de almacenamiento, cargamos, ¿se acuerdan, no?, el sistema operativo, los programas que vamos a instalar, y ese es su particularidad es que pueden almacenar grandes cantidades de datos, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos en la clase pasada que los dispositivos de almacenamiento anteriores a esto eran muy escuetos, se podían guardar muy poca cantidad de información? Si bien vimos en la clase pasada que habían ciertos tipos de memoria los cuales eran muy rápidas, muy eficientes en cuanto a la lectura y escritura, pero que no se podían almacenar grandes cantidades de datos. Pero con estos dispositivos que van apareciendo nos permiten realizar esas grandes cantidades de almacenamiento, y a medida que va pasando los años nosotros vamos duplicando, triplicando la cantidad, y ahora ya hemos superado terriblemente, pero la cantidad de almacenamiento que podemos hacer, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos también en la clase pasada que si bien la memoria RAM era muy particular porque podíamos acceder de forma aleatoria, ¿se acuerdan? Sin tener que pasar por ningún otro lugar, vamos directamente al lugar donde nosotros teníamos guardado nuestra información. Bueno, también estos discos, y habíamos dicho que los discos tenían una forma de lectura y escritura secuencial. Bueno, eso también ya se ha mejorado grandemente en los discos, y hoy podemos, o sea, con los brazos, los cabezales, pueden ir directamente al lugar donde está guardada la información y no tienen que ir leyendo pista por pista, porque vamos a ver más adelante que trabaja también con microcontroladores, ¿sí? Como vimos en el video introductorio, había como una placa, hay una placa así que lo que nos permite es controlar esa parte mecánica, ¿sí? Esa parte mecánica nosotros la controlamos por una tarjeta que tiene integrados. Bien, en cuanto a la estructura de los discos, nosotros vimos que tenían sectores geométricos, las famosas pistas, el sector, los clusters y el cilindro, ¿sí? Eso igual es en la parte muy específica, pero hay unos datos que recopilé acá al costado, que dice que cuanto más finos son los platos, mejor será la grabación.
cuanto más rápido giran los platos, se transmiten los datos a mayor velocidad. ¿Sí? Hoy los dispositivos de almacenamiento rondan los 7200 revoluciones por minuto. Eso, o sea, si nosotros miramos un disco, nosotros podemos ver ¿cómo les puedo decir? El tamaño, la cantidad de gigas, la cantidad de memoria que tiene, o la capacidad de memoria que tiene. Y en una parte también nos dice, por ejemplo, las revoluciones por minuto. Esto era muy importante y es importante todavía para los que compran, digamos, discos mecánicos, que miren eso, ¿no? Que a mayor revolución, mayor lectura y escritura de datos, ¿sí? Podemos encontrar entonces estos discos, los podemos encontrar hoy en el mercado en 2,5 pulgadas y 3,5. Las 2,5 son los famosos conocidos como discos portátiles o discos de notebook, y los 3,5, que son 5 pulgadas, son los famosos discos utilizados en computadoras de escritorio. Estos discos, los discos mecánicos, si bien ya están entrando en desuso, aún siguen siendo utilizados por ser más económicos y o sea, más económicos por capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, hoy tenemos un disco sólido que tiene mucha velocidad, que nos da un montón de prestaciones, pero tenerlos son muy costosos, ¿sí? Adquirir uno de esos discos son muy costosos por cada giga de almacenamiento. No así con los discos mecánicos. Nosotros, si queremos todavía almacenar muchas cosas, o sea, mucha información, necesitamos guardar mucha información, siempre es mejor o más accesible un disco un disco mecánico. Bien, perfecto. Entonces decimos que estos discos se componen de platos o discos rígidos recubiertos de un metal magnético, que están unidos. Estos discos están unidos al mismo eje que gira a una gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Eso sí, los discos están aislados, están sellados al vacío, no pueden, por eso hago ahí un paréntesis, ¿no? Por eso esos discos nunca deben ser abiertos en un lugar sin la protección debida, porque al entrar la mínimo grano de tierra o de polvo puede estropear o alterar nuestro disco. Entonces tiene que estar sellada la caja. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura y escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Eso vimos también en el video, ¿sí? Bien, perfecto. Nosotros vemos ahora de manera detenida los cabezales del disco duro están o son controlados por el actuador, ¿sí? Que son los encargados de mover los cabezales del disco duro para leer y escribir los datos. Los discos duros de hoy en día están equipados con un solo actuador, pero ya se ha concebido también por otros fabricantes actuadores o doble actuadores, ¿sí? Miren, ahí automáticamente, a ver si les puedo mostrar acá. Tenía un video, una animación de cómo se trabajan estos actuadores, ¿sí? Ahí en la animación podemos ver, ¿no? Cómo cada uno de esos brazos lee o escribe datos en los discos mecánicos. En las láminas magnetizadas, ¿no? Como vimos al principio del video, esos cabezales lo que hacen es grabar los bits en los platos. Bien, nosotros tenemos entonces el actuador que es el encargado de controlar esos brazos, ¿sí? O los brazos que tienen los cabezales. Tenemos los conectores de alimentación, que vamos a ver más adelante, que si bien este es el más actual, el que usamos hoy todavía, el SATA, ¿sí? Nosotros tenemos el conector de alimentación SATA, que eso ya lo vimos en la clase de fuentes. Tenemos el conector SATA de datos, que conecta el disco con la placa.
y ya estamos en la versión SATA 3. ¿Se acuerdan que eso también estuvimos viendo cuando vimos o lo estuvimos mencionando en placa principal o placa madre, ¿sí? Tenemos los jumpers que hoy ya no se utilizan debido a que los sistemas operativos o las BIOS ya las nuevas placas principales pueden distinguir y también pueden gestionar mejor, pero antes era normal que nosotros configuráramos nuestro disco si iba a funcionar como maestro, o sea, donde iba a estar instalado el sistema operativo, el disco que iba a iniciar, nosotros lo configuramos, lo jumpeábamos, que venía como si fuera un dispositivo, una trabita muy pequeña, que lo que hacía era hacer contacto entre los pines, que ahora les voy a mostrar en la otra imagen, creo que aparece, y nos permitía declararlo como maestro o como esclavo. Si era maestro, tenía instalado el sistema operativo y indicaba al BIOS que tenía que iniciar por ahí. Si una vez que hacía el BIOS toda la comprobación de los dispositivos de la placa, daba al disco que estaba indicado como maestro, daba el acceso, ¿sí? Bueno, tenemos el eje de los brazos, tenemos los brazos del actuador y tenemos los cabezales magnéticos de lectura y escritura, que escriben, borran o modifican los datos, y bueno, los platos propiamente dicho, y el eje de los discos que conectan con el motor, ¿sí? Bien, les decía que ahí tenemos los dos discos por ahí más conocidos de las generaciones en estos últimos años. Tenemos el disco IDE o PATA, ¿sí? Que acá justamente vemos también el apartado donde nosotros podíamos jumpear y indicar a nuestra BIOS qué disco era el encargado de ser el disco principal, ¿sí? Esos discos se conectaban con estos conectores de datos que son los cables seriales, ¿sí? Que entraban acá, discos IDE, cable IDE, se conecta en esta parte, se conectan en esta parte que está acá, perdón. Y tenemos el conector de energía, en esta parte que está acá, el conector Molex. ¿Se acuerdan? Eso también que lo vimos en la fuente, ¿sí? Bien, y abajo tenemos nuestro dispositivo, nuestro disco rígido con la tecnología ya más actual, que es la tecnología SATA, con su cable que conecta justamente al disco con la placa. Le permite leer o escribir, mejor dicho, leer los datos y guardarlos nuevamente a través de, ¿se acuerdan, no? El puente norte, el puente sur, que eran los encargados de gestionar los buses de direcciones, las conexiones, los datos de cada uno de estos dispositivos. El puente norte se encargaba, ¿se acuerdan, no? De la memoria RAM, del integrado de video, y el otro también, el puente sur, se encargaba de vincular a nuestro dispositivo con los datos de entrada y salida del teclado, del modo todos. Entonces nosotros, estos cables nos permiten a nosotros, estos buses, porque los cables estos también son buses, denominamos buses de datos, que conectan a nuestro disco con la placa. Bien, nosotros vamos a hablar un poquito ahora con lo que se está trabajando actualmente, o lo que es tecnología de punta hoy, que son las memorias NAND Flash, que son las memorias utilizadas hoy día en los famosos discos de estado sólido o los SSD, incluso, y también en memorias flash como las memorias USB. Si bien nosotros veníamos históricamente viendo desde el comienzo de la cursada, los que están leyendo el material también se habrán dado cuenta, nosotros venimos de un tipo de almacenamiento de datos analógico, con tarjetas perforadas. Pasamos por eso ya le decía que esta tecnología que estamos hablando ahora de discos mecánicos ya está entrando en obsolencia, se está buscando un avance en cuanto a la velocidad de lectura y escritura, entonces se ha vuelto a trabajar o se ha volcado nuevamente a los tipos de memoria
de chip integrados. ¿Se acuerdan que habíamos visto también en lo que era memoria principal que aparecieron algunos dispositivos, pero que en ese momento no se podrían tener grandes cantidades de datos, pero ahora sí se vuelve a tomar ese tipo de conceptos y se lo vuelve a estudiar nuevamente, y ahí es donde aparecen nuestras NAND, no volátil, memorias no volátiles, ¿sí? Que son capaces de almacenar información una vez que dejan de recibir energía. Bien, es una memoria no volátil, los datos no se borran una vez que se apaga el PC y pueden permanecer mucho tiempo. Perfecto, las NAND son un tipo de transistor, ¿sí? Las memorias NAND están compuestas por un tipo de transistor que eso es, ya entrando ahí, es en la parte electrónica pura, pero es, digamos, lleva ese nombre por un tipo de transistor, un tipo de puerta, que son los chips más económicos, más baratos y que pueden ser más densos. Y había otro tipo de transistor, pero se optó por este tipo de transistores NAND que permite, cuando hablamos de densidad, significa que podemos meter mayor cantidad de transistores en estos chips, ¿sí? Y están basados en tecnología EEPROM, ¿sí? Que son tecnologías similares a lo que le mencionaba hace ratito, ¿no? Ese tipo de memorias hablamos en la clase pasada. El acceso, un dato que me llamó la atención, o sea, que no importa dónde esté guardado el dato, dice que el acceso de si el dato está guardado en uno de los chips al principio o en uno de los últimos chips, tarda lo mismo siempre, ¿sí? Es una memoria súper rápida. Bien, nosotros, los que han tenido la oportunidad de manipular o comprar para sus propios dispositivos un disco sólido, creo que la mayoría, todos hoy, los que ya están pudiendo invertir un poquito o quieren un mejor rendimiento en su computador, hemos comprado un sólido, ¿sí? ¿O me equivoco? ¿Alguno de ustedes compró un sólido en estos últimos meses o años? Sí, ¿no? La mayoría de nosotros ha optado, es así, y hoy nos dan una computadora que no tiene un disco sólido, nos volvemos locos porque el rendimiento, el inicio ha cambiado, bueno, lo vamos a ver ahora, pero el inicio cambia, la lectura, la escritura, la velocidad es totalmente otra cosa, ¿no? Entonces se ha optado por eso. Pero miren, si desarmamos uno de nuestros discos, el comentario era que nosotros miramos un disco SATA, digo SATA y digo disco cuando me refiero al mecánico, ¿no? Y miramos uno de un disco sólido o un SSD y los miramos y en apariencia no son muy diferentes. Por ahí en peso sí notamos el peso del disco mecánico y en el otro notamos la liviandad. Pero cuando abrimos nos damos cuenta, nos encontramos con una plaquita completamente llena de chips que están cargados con múltiples transistores y capacitores donde nosotros guardamos los datos, ¿sí? Bien, también en el mercado vamos a ver el tipo de dispositivos M2 que alguien mencionaba en una de las clases al principio. Son nuevos dispositivos que ahora ya están superando a los SSD SATA. O mejor dicho, nos dan mayores prestaciones respecto a lectura y escritura, es una locura. Vienen de varios tamaños, cuando decimos tamaño nos referimos más a lo que es al largo, ¿sí? Vienen de varios tamaños, cortos o largos, un poquito más anchos, un poco más estrechos. Y ahí dice la diapositiva, dice los más comunes son de 22 milímetros de ancho y entre 42 y 110 milímetros de largo. Bien, ahí abajo también notamos en nuestra diapositiva lo siguiente. Vemos que en la nomenclatura, ¿no? Cuando compramos un SSD M2, nosotros, si queremos saber el largo o dónde podemos ir a buscar el largo de nuestro, o el tamaño de nuestro disco o de nuestro dispositivo, no es un disco, es nuestro dispositivo de almacenamiento, nos vamos a encontrar que va a aparecer SSD M2 y nos va a aparecer 2280, por ejemplo, ¿no? Y ese número, el 22, nos va a decir el ancho de la tableta, el ancho de la plaquita,
y el siguiente número, los siguientes 2 o 3 dígitos nos van a estar diciendo el largo de nuestro equipo, dispositivo de almacenamiento. Por ejemplo, si tuviéramos un SSD M2 de 22 por 110 o 22.110, nosotros vamos a ver que los dos primeros nos van a indicar el ancho de nuestro equipo, de nuestro dispositivo de almacenamiento, y los próximos 3 dígitos o 2 dígitos nos va a indicar el largo, ¿sí? El 110 sería de 11 centímetros. Bien, dentro de esta tecnología M2 tenemos diferentes versiones o diferentes tipos, pero vamos a hacer algunos comentarios respecto a esta tecnología M2 NVMe, ¿sí? Que es una de las más impulsadas en este tiempo. Es una interfaz para almacenamiento que se nutre de la tecnología PCI, ¿sí? Que nos permite un mayor ancho de banda, son más compactas, son chips algo más alargados que se pueden conectar de 3 maneras a nuestra placa base: de SATA, de la forma SATA, ¿sí? Que sería en los conectores SATA, y eso vamos a ver, dice la más lenta, vamos a ver en las próximas diapositivas a qué se refiere. PCI Express X2, PCI Express X4, que es la más rápida, y el estándar M2 que permite es el estándar de M2 que permite esta variedad de conexiones, ¿sí? Tenemos 3 tipos, entonces vamos a ir desarrollando enseguida. Permite que las aplicaciones se inicien, ejecuten y finalicen de forma simultánea, pero a mayor velocidad y con menos latencia, ¿sí? Menos tiempo de espera entre una ejecución y la otra. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en procesadores que al principio nosotros teníamos diferentes tipos de gestionar la información? Teníamos de forma paralela, de forma en serie, y estos dispositivos de almacenamiento, estas memorias, nos permiten almacenarlas, modificarlas de manera simultánea, ¿sí? Y hacer varias de estas instrucciones, ¿sí? Minimizando la latencia. Esto está muy bueno porque este dispositivo gestiona la información de manera simultánea y no nos evita demasiado tiempo de espera o tener que esperar a que termine un proceso. Si bien para nosotros, como digo, es algo a veces que no apreciamos a simple vista, pero ya para un usuario que trabaja de una manera más dedicada, por ejemplo, edición de videos, juegos, etcétera, por ahí estas funcionalidades afectan de manera muy buena el hecho de que se elimine la latencia, la velocidad del tiempo de lectura y escritura. Es un beneficio terrible, ¿sí? Bien, acá un comentario que hace la diapositiva es que a mayor longitud de nuestra placa, ¿sí? De nuestra plaquita de M2, nos va a permitir alojar mayor cantidad de chips, ¿sí? Nos dice que hasta 4 centímetros de largo nos permite acumular hasta 3 chips, ¿sí? Y ya si queremos 8 chips o más de 8, estamos hablando de placas de hasta 11 centímetros, ¿sí? Bueno, algún comentario que se dice de esto es que son muy silenciosos. ¿Se acuerdan por qué? Porque no tienen ningún dispositivo mecánico, no hay nada que gire ahí, no hay nada que genere ningún ruido, ¿sí? Generan menor calor. Eso fue algo que por ahí me llamó la atención, que estuve leyendo. Hay opiniones encontradas. Ustedes, para que no digan que yo les voy a mentir o algo, ¿no? Pero ustedes van a encontrarse en el mercado con placas o memorias M2 con disipadores. Ustedes van a decir, la pucha, pero dijo el profe que no tenía disipador. Bueno, se dice que el calor no le afecta de manera directa a estos equipos porque están preparados para soportar mucha temperatura, pero algunos fabricantes de igual manera lanzan en el mercado estos disipadores, ¿sí? Así que pero no generan calor, ¿sí?
Las desventajas que tenían en el principio, que hoy ya estamos ya estamos superando, pero dice que es de poca capacidad y tienen un alto precio, pero lo bueno es que son súper rápidos, ¿sí? Bien, dentro de estas memorias, ¿se acuerdan que hablamos que había de las tipo SATA? Bien, dice a primera vista parece que es muy parecido a la M2, pero es diferente y físicamente incompatible. Es más grueso y tiene un tornillo o los tornillos de montaje en las esquinas de la placa, ¿sí? Bien, cuando nosotros estamos hablando de MSATA, estamos hablando de los SSD MSATA, ¿sí? Son muy similares a los PCI, ¿sí? Inclusive algunos compran y les ha pasado, como dice la diapositiva, que inclusive pueden calzar bien en la ranura, ¿sí? Van a calzar bien en la ranura, pero no va a funcionar, ¿sí? Lo pueden ajustar, lo pueden conectar, pero no va a funcionar porque es una tecnología MSATA. Por eso la mayoría de los que aconsejan, o la mayoría de los blogs, o los chicos que por ahí se dedican a aconsejar o a hacer unboxing de estos tipos de dispositivos, siempre recomiendan que antes de comprar, porque por ahí la mayoría escucha, no, yo cambié y le puse a mi computadora un disco M2 y anduvo re bien, y vamos y compramos un M2 porque alguien dijo, y le queremos colocar a nuestra computadora porque tiene una ranura parecida que dice PCI, este va a andar, y la cuestión que no era, o la computadora venía preparada para SATA. Entonces nosotros tenemos que leer bien porque hay algunas similitudes, como decía, inclusive captan bien o se insertan bien en la placa, pero no va a funcionar porque son tipos diferentes de memoria. Esto estamos hablando de la MSATA. Bien, esta MSATA, si bien creo que hay una diapositiva más adelante, pero esta MSATA no varía mucho de los discos SSD SATA. ¿Sí? Cambia la conexión, es un poco más rápido, pero no hay un avance súper grande, ¿sí? Por eso han quedado también en desuso, y vamos a hablar de esta que sigue, que es las ranuras M2, que tienen conectores en PCI Express, ¿sí? Bueno, el conector M2 dice que admite muchos tipos diferentes de unidades de almacenamiento y funcionalidades. Tiene un solo tornillo de sujeción. Bueno, nosotros en el anterior lo que veíamos era que para identificar estos dispositivos, el SSD SATA tiene los tornillos de fijación acá, en los bordes, ¿sí? En ambos bordes, en las esquinas. Y como vemos a continuación, bueno, acá en esta imagen que elegí ahora no aparece porque quise potenciar otra cosa, pero en los M2 funcionan con el tornillo de fijación en la parte central de la placa, ¿sí? Perdón, estos que están acá no son PCI, son M2. Esa es la M2 mismo, perdón. Bien, suelen utilizar un solo tornillo de sujeción y suelen tener claves, ¿sí? Son 3 claves que nosotros por medio de las cuales vamos a identificar a nuestra memoria, ¿sí? Tenemos las claves o la ranura M, la ranura B y la ranura VM. ¿Se acuerdan qué otro tipo de memoria utilizaba ranuras también? La RAM. La RAM, muy bien. ¿Y qué nos permitía saber esas ranuras de la RAM, Ignacio? El modelo. El modelo. R2, 3, 4. O la versión, ¿sí? La versión, la generación, sí, bien. Perfecto. ¿Hay una memoria DDR2 puede entrar en un zócalo para memoria DDR4? No. ¿Cómo? No, el de DDR2 no entra en la 4, creo. Y el de DDR3 en la 2 no entra. Tampoco, no. Pero hay algunos que lo han probado, ¿eh? Me he enterado de algunos que han cortado la ranura para que entre la
la Es memoria. genial. Como el cartucho de Sega cuando lo querías poner en el Family. Pero bueno, ¿sí? Entonces estas memorias M2 lo que viene son con ranuras para que nosotros podamos identificar qué tipo de memoria necesitamos comprar para nuestra computadora, ¿sí? Porque también la ranura de la computadora o el dispositivo que nosotros queremos colocar, en donde queremos colocar este tipo de memorias, nos va a indicar cuál debemos comprar, ¿sí? Les decía hoy que no se trata de salir a comprar porque escuchamos en un lugar o en un gamer dijo que tal disco es mejor y voy y compro y veo dónde lo coloco, sino voy al fabricante de la placa a ver qué placa tengo, qué tipo de ranura PCI tengo, qué tipo de ranura M2 tengo, y ahí recién trato de hacer esta mejora. El factor de forma más común para el consumo de los usuarios es el 22x80 o el 2280. Los portátiles inclusive soportan una longitud máxima de 42 o 60 milímetros. Bien. Y por último tenemos la PCI Express, que son unidades o modelos con más alto rendimiento, ¿sí? La mayoría son unidades M2 montadas en adaptadores PCI Express, aunque algunas son tarjetas PCI dedicadas. Bien, hago un comentario acá que, por ejemplo, nosotros venimos evolucionando desde los discos magnéticos hasta los discos sólidos, que son una gran mejora, pero a razón de qué surgen los discos M2 o las memorias M2, no discos, memorias M2, surgen en relación a que nosotros vimos a lo largo de la cursada, estuvimos viendo que los dispositivos electrónicos o los dispositivos de las computadoras se medían por velocidades y capacidad, ¿sí? Los dispositivos electrónicos o los dispositivos del computador fueron evolucionando y cada vez tenían mayor capacidad y mayor velocidad, ¿sí? Nosotros vimos que nuestro procesador tenía una capacidad de proceso cada vez mayor, que evolucionaba. También lo vimos con la memoria RAM, también lo vimos con los buses de nuestra placa madre, como han leído seguro también en el material, y nuestro equipo de almacenamiento donde nosotros tomamos la información, el cual tiene el soporte de nuestro sistema operativo, etcétera, etcétera, no podía quedar atrás. Y durante mucho tiempo se ha avanzado, se ha logrado increíbles mejoras, como vimos al principio también, de lectura y escritura, cada vez en mayor tamaño, pero se llegó en el medio de transmisión o de conexión de la placa madre con el resto de los dispositivos, que era la tecnología SATA, se vio limitada. Entonces se fueron probando otros tipos de conexión, como en el caso del M2 o el PCI Express, y es donde se han conseguido mayores evolución en lo que es velocidad de transmisión, de transferencia de lectura y escritura de nuestra información. Por eso aparecen estos dispositivos, porque si bien se había avanzado en cantidad, se había avanzado en un montón de particularidades que eran necesarias para el equipo, ahora se estaba llegando como un límite de la velocidad de lectura y escritura de los dispositivos de almacenamiento, aún en los discos sólidos, ¿sí? Ahí les muestro una imagen, vemos los tres tipos que estuvimos hablando, los M2 SATA SSD y los mSATA SSD, ¿sí? Bien. Los M2 PCI Express utilizan unos controladores específicamente diseñados para este tipo de conexión, ¿sí? Como les decía, en los SSD SATA 3.0 se llegó a armar, se puede decir que se percibe cierto cuello de botella, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros hemos evolucionado en cuanto a la rapidez de lectura y escritura en los otros dispositivos, pero sin embargo en los dispositivos de almacenamiento todavía manejábamos velocidades inferiores. Entonces se dice que se arma un cuello de botella porque en esa parte el rendimiento es como que se vuelve cóncava, se vuelve más pequeño y no podemos ingresar con el mismo ancho de banda que veníamos con todo el resto de los dispositivos. Esto los SSD o los M2 mejoran, como les decía, con una capacidad de mejor gestión en la cola de ejecución de información o de
no de información, no, sino en la cola de ejecución de solicitudes tanto de escritura como de lectura, ¿sí? Una de las cosas, estos microcontroladores o estos controladores diseñados para este tipo de conexión. Para salvar la limitación de las tecnologías SATA, se optó por empezar a potenciar o investigar en las conexiones PCI Express, que son mucho más veloces. La velocidad de transferencia depende del tipo de conector que utilices. ¿Sí? Está hablando de los discos SSD. La velocidad de transferencia va a depender mucho del tipo de conexión. Si tenemos un SATA, vamos a tener un tipo de conexión rápida. Los que tenemos, seguro tenemos SATA, vamos a notar que es rápida, pero dice que la tecnología M2 llega a ser 4 veces más rápida el proceso de lectura, y el de escritura llega a ser 2,5 veces más rápido en los dispositivos M2, tecnología M2, ¿sí? Entonces va a depender del conector que nosotros utilicemos, y la versión de PCI también va a tener mucho que ver. Nos va a indicar la velocidad máxima de cada pista o carril de nuestra memoria, ¿sí? Perfecto. Las unidades de estado sólido, ya estamos terminando, así que es un vistazo, como le dije. Las unidades de estado sólido almacenan los archivos en microchips, o sea, de memoria flash interconectadas entre sí. Por tanto, casi podríamos considerarlos como una evolución de las memorias USB. No tienen cabezales físicos, como veíamos en los discos mecánicos. En su lugar, como ya mencionamos hace un ratito, tienen un procesador o microcontrolador integrado para realizar las operaciones relacionadas con la lectura y escritura de los datos, que le dice cómo hacer, dónde buscar, en qué lugar se encuentran, ¿sí? Y al no ser mecánicos son súper silenciosos. Y la tecnología en cuanto a los discos sólidos SATA, o los SATA, digamos, con conexiones SATA convencionales, vienen en tamaños de 2,5 pulgadas. Las diferencias principales entre un disco mecánico y un disco SSD SATA, nosotros vamos a hablar que es el tamaño o la capacidad de almacenamiento en los discos HDD puede ser de hasta 10 terabytes, y en discos sólidos ya estamos trabajando hoy, o se está operando con alrededor de 4 terabytes, pero son súper caros también, ¿sí? Los discos sólidos son de menor consumo, consumen menor energía al no tener ninguna parte mecánica. Los HDD tienen mayor consumo. Los sólidos, como ya mencionamos, son más costosos. Los HDD o los discos mecánicos son más económicos. Los sólidos son silenciosos, los otros son ruidosos al tener piezas mecánicas, ¿sí?, que giran, aunque en los primeros años o el primer año de funcionamiento, dependiendo cómo le trata el usuario, no llegan a tener tanto ruido ni nada, pero tienen cierta información, y si nosotros acercamos el oído podemos escuchar las vibraciones. Bien, o el girar. No vibra porque no tiene nada mecánico, el otro sí tiene unas leves vibraciones. Y comentario ahí en la velocidad, ya arranca, por ejemplo, el sistema operativo en 7 segundos. Levanta un sistema operativo en 7 segundos y el disco mecánico levanta alrededor de 16 segundos. Nosotros podemos manejar velocidades de hasta 550 megabytes por segundo, y en el disco, o sea, de lectura y escritura, claro, la velocidad de transferencia, la velocidad de transferencia son hasta 550 y en el otro hasta 150 megabytes. Y dice que en los discos sólidos no se afecta ante el magnetismo, y en los discos HDD o los discos mecánicos sí. Inclusive se acuerdan, yo no sé si alguno es de mirar películas, pero cuando miramos películas de hackers o algunas cosas así, vemos que para resguardar su información algunos van y pasan imanes sobre los discos. En las viejas películas me acuerdo, ¿no? Bueno, los SSD tienen una mayor tasa de fallos, aunque mayor resistencia a los golpes al no tener piezas mecánicas. Bueno, eso es un comentario al pie, porque todavía también el material que por ahí utilicé para hacer el comentario era un poco obsoleto, pero ya se está mejorando mucho más. La mayoría de los usuarios que hoy, como les digo, en los últimos años viene trabajando, lo hace con discos sólidos. Entonces ahí vemos los tipos de SSD que tenemos.
¿sí? El tradicional, el convencional con la conexión SATA, los M2 PCI, los M2 SATA. Los tipos de memoria que se utilizaron o se utilizaron para los discos sólidos son los SLC, que eran de pequeñas capacidades pero de muy altas velocidades, y estos son los que se siguen utilizando todavía en las memorias caché. Después pasaron por integrados o chips MLC, que eran más económicas y almacenaban 2 bits. Y los que estamos trabajando hoy son los QLC, que almacenan hasta 4 bits por celda y son mucho más económicos, que han traído considerables mejoras. Bien, para terminar, algunos de los fabricantes o algunos de los que están lanzando estos tipos de discos son Intel, Kioxia, Micron con su marca Crucial, tenemos también Western Digital, tenemos Samsung y tenemos SK Hynix. Bien, chicos, hasta acá estuvimos viendo un poquito de lo que es dispositivos de almacenamiento. Seguro hay muchas preguntas. Si alguno tiene una consulta o algo que quisiera que se explique, podemos ver de subir un videito más también, ¿sí? Ya no por ahí en vivo, pero se puede poner alguna clase, algún video explicando algún tema que les quedó en el tintero. Entonces nuestro dispositivo los dispositivos que vimos hoy son los dispositivos de almacenamiento, que comenzaron con discos mecánicos y hoy ya estamos trabajando con discos o dispositivos de estado sólido que no tienen para nada de mecánica, y que la evolución ha sido velocidad, capacidad de almacenamiento, y hoy, digamos, hablamos de capacidad de almacenamiento al principio con disco mecánico. Después se buscó también a la vez mayor velocidad de lectura y escritura, y hoy estamos nuevamente trabajando con mayores velocidades con los discos de estado sólido, pero estamos buscando ahora una mayor capacidad de almacenamiento, ¿sí? Decíamos que los discos mecánicos son más económicos, pero que también se prestan a mayores inconvenientes. Por ejemplo, si se cae, se estropea, se van deteriorando por el uso, por el desgaste de las piezas al ser mecánico. En el otro nosotros tenemos mayor durabilidad, si se caen, o sea, siempre y cuando se caiga y no sea muy brusco el golpe, siguen funcionando, no se estropea nada de los chips o de la tableta donde están portados los chips, no hay drama, ¿sí? Pero nosotros hoy hablamos un poquito, y yo ya le voy a estar habilitando esta semana para que empiecen a leer a full sobre lo que concierne a los discos, a los dispositivos de almacenamiento, etcétera. ¿Sí? Ese sería el módulo. Comenzamos el módulo 5 de nuestra carrera con ese tema, ¿sí? Así que bueno, chicos, hasta acá la clase de hoy. Si alguno tiene una consulta, me la puede dejar ahora en el chat, o también me la puedas alcanzar por mensaje privado ahí en el campus, o lo vamos a ver en el foro de consultas en el tema 5. ¿Les parece? Bien. Sí, bueno, así que recuerden, mensajito por el ¿Puedo campus. preguntar oralmente, profe? Un segundo, ¿lo molesto? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Podés preguntar, Ignacio, decime. Le metí 3 discos mecánicos, yo tenía 2, le metí un tercero, y el tercero no me lo toma, pero cuando pongo de a 2 por separado sí, pero cuando enchufo los 3 hay uno que no me lo toma. ¿Puede haber algún motivo para esto? Y tendrías que ver a veces, está corta. Tendrías que ver, a veces tiene mucho que ver la configuración de la placa. Si vos tendrías que entrar a la parte de la BIOS, y en la parte de configuración de los dispositivos de entrada y salida, dependiendo de la placa que tengas, te va a marcar, te va a decir qué conectores SATAs tenés, y te va a decir si lee o no lee.
¿Sí? Por ejemplo, tenés 3 conectores SATA. Bueno, listo. Tenés conectado el disco 1, el disco 2 y el disco 3. Vos llegás y mirá, decís, la pucha, a ver, levanta el Western que tengo, levanta el Hitachi que tengo, levanta... no levanta el Seagate, ponele que tengas 3 diferentes, ¿no? O si tenés los 3 Western o si tenés los 3 Seagate, se va a identificar por el número de serie del disco, en una parte te va a identificar y ahí vas a poder corroborar y decir, bueno, este lo veo, a este que está acá lo estoy viendo en mi placa madre y a este no, a este sí lo veo. Entonces ahí ves los 2 que te levantan y lo puedes cambiar en el caso que tengas 4 conectores SATA, podés cambiarle a otro, si no deshabilitas el que ya sabe que funciona y lo probás ahí. En todo caso tendrías que ver si el disco no está quemada la placa, viste que tenés tu disco y tenés justamente la placa lógica esa que es la que va a levantar, y no solo va a levantar sino que también va a leer los datos que tiene dentro. Por ahí a veces gira, o sea, recibe energía pero no lee el disco. Bien, gracias, profe. Otra, Sí. le hago la última y yo lo dejo en paz. ¿Cada cuánto le puedo poner grasa siliconada al procesador? ¿Cada cuánto es recomendable? ¿Cómo? No te entendí. ¿De la grasa disipadora o grasa siliconada que Ujú. se le pone al procesador? Sí. ¿Cada cuánto conviene cambiarla? Y mira, sé que tiene que ver mucho en el ambiente que estás. O sea, cuánto polvo hay en el lugar donde o sea, cuánta polvadera levanta en el lugar donde vivís, si hay mucho tránsito. Yo lo que considero o lo hago cuando me toca hacer una limpieza de mi computadora, cuando la desarmo para hacer la limpieza de la compu, o sea, cuando veo que la compu tiene polvo, listo, automáticamente levanto el cooler, el disipador, lo saco todo y renuevo por completo la pasta, porque lógicamente algo de tierra o algo de eso habrá llegado ahí a la pasta y hace que ya funcione de manera, o se reseque en algunos casos. Dependiendo mucho de la pasta también que utilices, viste que hay diferentes tipos de pasta, tenés las jeringas y después tenés las almohadillas, viste, dependiendo en el dispositivo que tengas. Las almohadillas casi siempre las usás en lo que es notebook y algún otro equipo así medio portátil. Le pones una almohadita de esas disipadoras, viste, que no son una pasta, son más una almohadilla, no sé dónde se adquieren, pero viste que le pones las almohadillas y disipan el calor del procesador casi siempre. Pero si es jeringas, se recomienda cada vez que limpies el equipo, levantas todo, limpias con un paño, alcohol isopropílico y le renovás, porque eso lleva igual una gotita, viste, no es que le tenés que llenar de grasa a tu procesador para que funcione bien. Bien, gracias, profe. Sí, pero la última vez que le cambié fue cuando la armé hace un año casi. Perfecto. No sé si será, ya habrá pasado mucho. Antes yo lo hacía cada 2 años, pero... Sí, no, por eso te digo, cada vez que vos veas que tu computadora necesita una limpieza, le cambias la grasa y va a funcionar bien igual. Muchas gracias, profe. No, por favor, querido. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta? O si no, como les dije, nos vemos en los mensajes y en el chat o en el foro. En el chat o en el foro, ¿sí? Los jueves y los viernes estamos. Recuerden leer los materiales. Los que todavía den trabajo de poder presentar algunos, vayan haciéndolos. Yo le debo los trabajos, profe. ¿Cómo? Yo le estoy adeudando los trabajos, profe. Sí, bueno, a medida que vas pudiendo, me vas presentando los trabajos. Todavía estamos a tiempo, tenemos más clases. Chao, Cele, nos vemos. Chao, Luciana. No, por favor. Cualquier consulta. Chao, Claudia. Chao, chao. Adiós, Cristian, nos vemos. Alejo. Nos vemos, profe. Nos vemos, Alan, perdón. Chao, chao. Nos vemos, Lisette. Nos vemos, Lautaro. No, por favor. Para ayudarles estamos. Cualquier consulta,